hermosas y hermosos, bienvenidos a un nuevo paseo consciente. En el de hoy nos encontramos en el jardín del parterre, frente al río, y al fijar la vista en la presa, encontramos esta abertura conocida como ladrón. Que nadie piense que está deteriorada, que va, o que está rota, no. Hace años cumplía una función. Resulta que servía para orientar, controlar los troncos de las maderadas en su largo viaje río abajo. Así que escuchemos el relato de este ladrón. Nos habla de otra época y de un oficio desaparecido, la ganchería y aquellas maderadas que surgen para construir distintas residencias y edificios reales en Aranjuez usando la mejor madera. Era la época de Felipe II. No hay certeza sobre el origen de la madera utilizada en la construcción de la antigua residencia real. Sin embargo, antes de comenzar las obras del nuevo palacio, hay constancia de que Aranjuez necesitaba maderas para las obras que se realizaban en puentes, presas y azudas. De modo que podemos decir que nuestra historia comienza en el siglo XVI y que fueron muchos los lugares y usos donde fue utilizada esta madera. Además del Palacio Real, se pueden mencionar otras viviendas y palacetes. El Teatro Real Carlos III, las cocheras de la reina madre Isabel de Farnesio, las casas de Farinelli, oficios y caballeros, reparación de puentes, los cuarteles de guardias valonas y españolas, en el piso del puente Barcas, en la reparación de la presa del Embocador, en la plaza de toros o en las vías para el tren, entre otros muchos usos. Desde Felipe II, en el siglo XVI, hasta el siglo XX, cientos de miles de palos bajaron por el río hasta Aranjuez. Estas maderadas facilitaron el asentamiento de empresas con el consiguiente beneficio económico para la incipiente población. En Aranjuez destacaron las compañías madereras de Echevarrieta y Juan Correcher, con más de 100 empleados. La primera maderada se celebró en 1561. 450 vigas, cuyo destino era la construcción del Palacio Real. Durante 5 siglos, muchos de los ríos españoles transportaron madera de bosques y pinares. La maderada comprendía diversas tareas. La primera era el apeo, es decir, cortar los troncos y marcar los pinos vendidos a la corona, en cuyo caso, desde el siglo XVI, debía llevar el cuño real. Más tarde, el descortezado y almacenado en las llamadas cambras, cerca de los ríos, donde había que girarlos de vez en cuando. Así se les dejaba un tiempo, casi un año. Aislado del suelo, el tronco seco, limpio y perdida su resina, pesaba menos, flotaba mucho mejor. En nuestro caso, los árboles se cortaban aproximadamente en el mes de febrero en la serranía de Cuenca y se echaban al río a finales de marzo. De este modo, se aprovechaba el aumento de caudal por el deshielo en invierno y las abundantes lluvias. Estaba formada por miles de troncos, a veces más de 100.000, y que con una longitud superior a 12 metros llegaban a ocupar hasta 30 kilómetros de río. A finales del mes de junio llegaban a Aranjuez. Priego, Cañamares, Cañizares, Beteta o Santa María del Val, en Cuenca, y Peralejos de las Truchas, Taravilla, Poveda de la Sierra, Zaorejas y Peñalén, en Guadalajara, son algunos de los pueblos afectados por las maderadas. A su llegada a Aranjuez, se efectuaba el saque en este lugar inmediato al puente Barcas antes de llegar a la presa de Palacio. Su fábrica es del siglo XVIII en piedra de Colmenar. Y es que, desde muy antiguo, la madera ya fue tratada en esta zona. Igualmente, como final de trayecto, existía este otro en la plaza de Coroneles, junto a la vía del tren, en lo que se llamaba Playa de Correcher, pasado el culón del jardín de la isla. Concluido el saque,
se hacía la liquidación de los haberes en presencia del maestro de río. El viaje había terminado. Había sido penoso, largo, duro y peligroso. Comenzó llegado el invierno. Con las lluvias y nieves aumentaba el caudal y el río facilitaba de ese modo el traslado de los palos. Primero viajaba una partida de 100 troncos aproximadamente, hacía de avanzadilla y pasadas unas 3 horas partían los demás. Así, los primeros eran usados cuando era preciso para hacer una represa y sujetar al resto. Al amanecer del día siguiente, vuelta a empezar. Los hombres se valían de sogas, pericia, equilibrio, fuerza, conocimiento al dedillo de las corrientes y de una vara de madera normalmente de avellano de unos 2 o 3 metros, en cuyo extremo se encuentra el bichero o gancho. De ahí el nombre de ganchero. Sin embargo, el mayor peligro eran las riadas, cuando el río se volvía loco con las tormentas. A veces, la corriente era tan fuerte que los maderos hacían el recorrido en unos días en lugar de tardar meses. Todo lo necesario para el largo recorrido, como alimentos, bebidas, ropas, herramientas, botica, etc., se encontraba en un enorme almacén llamado la Gran Tienda. Las comidas ordinarias se reducen a migas. En la del mediodía cesaba la faena y todo movimiento. Los alimentos básicos eran patata, bacalao y arroz, el típico arroz ganchero que muchas veces se convertía en la única comida seria del día y la carne en un artículo de lujo. La comunicación entre ellos era difícil debido al ruido y la distancia, por lo que surgió un lenguaje no verbal propio de la ganchería, un curioso telégrafo de señales que se transmitía con una increíble rapidez. Para ello, simplemente se valían de signos hechos con las manos, el gancho y el sombrero. Pero hablemos de los hombres, de nuestros gancheros, los del Alto Tajo, que condujeron los troncos cortados aguas arriba hasta Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Llegaban en gran número hasta Peralejos de las Truchas desde todas partes de España, principalmente de Cuenca, Valencia, Murcia y Jaén. La vestimenta variaba en función de su lugar de procedencia, pero generalmente era uniforme, sombrero negro de ala ancha, blusa oscura, faja de lana, calzoncillo largo listado y para un buen agarre en los maderos, esparteñas amarillas. La ropa sin duda era escasa y por lo regular solo contaban con una muda. Las condiciones climatológicas y la peligrosidad de ir subidos sobre los troncos provocaban numerosos accidentes y golpes, a lo que se añadían enfermedades como reumatismo y tercianas por exceso de humedad en el crudo invierno del Alto Tajo. Padecían un frío terrible en las serranías cubiertas de nieve. Dormían en cuevas sobre retamas junto a la lumbre. Abundaban las hogueras por las orillas del río, que los gancheros hacían para secar sus ropas y calentarse huyendo del frío. Ese frío que se les metía en el cuerpo y no salía hasta el verano. El oficio de la ganchería fue fundamental para la industria maderera, pero ser ganchero en el Alto Tajo era un oficio arriesgado, duro y nómada. Los hombres debían tener una gran habilidad en el manejo del gancho, además de un gran equilibrio. Curiosamente, y aunque parezca increíble, muchos de los gancheros no sabían nadar. Aún así, era extraño que alguno muriese ahogado. Para las grandes maderadas, cuando los troncos superaban los 100.000, eran necesarios un mínimo de 1.000 e incluso 3.000 hombres, siempre hombres. Durante el viaje, a veces se admitían niños, cuya tarea consistía fundamentalmente en cuidar los hatos y aprender el oficio mientras acompañaban a padres y hermanos. En cada cuadrilla de gancheros existía un ropero, el cual marchaba con la correspondencia y ropa sucia, volviendo con ella limpia junto a noticias familiares. El paso de la maderada por los pueblos congregaba un gran número de curiosos que asistían al pintoresco espectáculo. Para Aranjuez, su llegada suponía un impulso económico importante. Era todo un acontecimiento. En el año 1961, José Luis San Pedro publicó su afamada novela El río que nos lleva, donde rinde homenaje al oficio de la ganchería. En ella, el académico aseguraba que
Los gancheros fueron los hombres más enteros, más íntegros y más humanamente hombres que había conocido. La llegada a Aranjuez era un momento importante. La tradición exigía que en la presa final de Aranjuez, los 2 primeros palos los pasara el maestre. Pero en esta ocasión lo hacía el americano, porque era el último viaje, la última maderada. Bien, para terminar, deciros que los gancheros del Alto Tajo hicieron su última maderada hasta Aranjuez en junio del 36, en vísperas de la Guerra Civil, aunque su desaparición definitiva sobrevino en la década de los 60. La ganchería es ya un oficio extinguido, desaparecido por culpa de los grandes embalses en el río y la proliferación del transporte por carretera. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la historia que nos ha contado aquel ladrón de la presa? En el siguiente episodio cuento contigo para que, entre todos, sigamos conociendo Aranjuez de a poquitos. Muchas gracias y hasta pronto.